Y así es que de esta manera se puede comprobar en forma empírica tanto el funcionamiento como por supuesto la importancia del variador de avance. Si te gustó lo que viste hasta acá, no te olvides de suscribirte. Perdón. Me avancé un poco. Porque justamente este video es la segunda parte de variadores de avance. Si venís del video anterior, ya más o menos tenés una idea de por qué estamos hablando del variador de avance, su recomendación cuando tenemos un vehículo que funciona a bicombustible, a nafta y a GNC, GNV o inclusive GLP. En el caso que no vengas de ningún video anterior y es la primera vez que estás viendo algo en mi canal, te saludo, soy Molerpa y a veces hago cosas que explican más o menos cómo funcionan elementos, componentes u otras cosas del automóvil, los motores, etcétera. También encontrás recetas de cómo hacer pollo al horno con papas, pero con papas. Y también, por supuesto, te invito a ver los videos anteriores, o al menos el inmediatamente anterior a este, para poder comprender un poquito de qué estamos hablando ahora. Porque si no, te va a faltar un escalón anterior para seguir incorporando el poquito conocimiento que te puedo brindar. ¿Qué? Sí, claro, en cualquier momento podés suscribirte a mi canal e inclusive podés activar la campanita, con lo cual vas a recibir notificaciones cada vez que yo tenga un video nuevo en el canal. Podés comentar acá abajo, en la caja de comentarios, algo que consideres coherente, relevante con respecto al tópico que se está hablando o tal vez ni siquiera relacionado. Y hasta podés enviarle el link de este video o algún otro que te guste de mi canal a tus amigos, familiares, novios, amantes, dealers o a tu ex que no quería ir al psicólogo. Volviendo al tema original, gracias al video anterior ya sabemos por qué y para qué vamos a ponerle un variador de avance. Mi amigo Martín estaría orgulloso con la parte filosófica de este video. Pero nos falta el cómo. Si estás apurado, no es el momento para ver este video. Te preparas un mate, o un tazón de café, o un platons de albóndigas. Y piano, que son dos pianos, te ves muy tranquilito este video. Si bien para la gran mayoría esto que voy a decir les resultará obvio, todavía hay un porcentaje considerable de gente que olvida que al convertir un auto a GNC o GLP según el mercado, el auto se convierte a bicombustible. Muchos siguen considerando y empiezan con que tenés menos autonomía, tenés menos potencia, tenés este problema. Pero el auto nunca deja de ser naftero. Nunca deja de utilizar nafta, sino que se convierte en un vehículo bicombustible, el cual puede utilizar un combustible alternativo más económico y ecológico, pero siempre tiene la posibilidad de utilizar el combustible original. Hago mucho hincapié en esto porque parece que la gente se olvida que cuando el auto funciona con GNC, sigue funcionando, o mejor dicho, sigue teniendo la capacidad de funcionar con su combustible original. Y por eso es que se toman todas las precauciones o se dan todos los consejos que en algunos casos se ignoran y ahí sobrevienen los problemas que lo dejan monocombustible. Pero eso será tema para otro video. Ok, polilla. Como decía, un auto convertido a gas en realidad está convertido a bicombustible a través de la sencilla operación de la llave conmutadora, sea un auto carburado, una autoinyección, quinta generación, segunda generación, no importa. El conductor, con una sencilla operación, pulsar un botón, hace la conmutación entre un combustible y el otro. Reitero entonces y reafirmo la idea, el auto con conversión a gas pasa a ser un vehículo bicombustible. Y la operación del sistema de gas, o mejor dicho, la operación del sistema bicombustible, se hace en forma sencilla a través de la llave conmutadora. No importa si estamos hablando de un equipo aspirado, segunda generación, con lazo cerrado de tercera, un equipo de quinta, si estamos hablando de un auto con inyección directa y el equipo correspondiente, la operación, la selección de combustible, el cambio entre uno y otro, lo va a hacer a través de la llave conmutadora, de la cual ya hemos hablado en videos anteriores, que te dejo acá abajo en la descripción el link correspondiente por si querés ahondar en esas aguas. Pero por lo pronto seguimos por acá. Mati, ¿entendiste? Sí.
Si por el contrario la conversión fuese realmente a monocombustible, lo convirtiéramos de nafta para que ande únicamente a gas, dedicado, no usa más nafta, todo esto sería mucho más sencillo, porque adaptaríamos el encendido y adaptaríamos las cosas que nos importan para que funcione idealmente con gas, sin importarnos a partir de ese punto el funcionamiento con el combustible original, porque no lo tendría más. Un ejemplo simple y práctico: si tuviésemos un auto carburado, de nada nos serviría que el carburador todavía tenga los Venturis, que son una restricción. Se los sacamos, dejamos solamente las mariposas, total nafta nunca más existirá, desconectamos, sacamos físicamente la bomba de nafta mecánica, que algo de potencia por rozamiento se lleva, y además hay un esfuerzo innecesario ahí en la leva o en el árbol auxiliar. Se va, sacamos el tanque de combustible, sacamos todo eso, le damos más avance inicial y más o menos con eso, girando el distribuidor por supuesto, y más o menos con eso el auto está funcionando. Sí, tengo perfectamente claro que no describí algo muy diferente a un porcentaje de los vehículos que funcionan a gas en nuestro país. Sin embargo, los que queremos mantener en condición de funcionamiento a la alimentación original, que siga funcionando a nafta, nos queremos alejar lo más posible de esto. Sea porque queremos la totalidad de sus funciones operativas o porque no queremos sufrir especulando, cortando clavos, a ver si no llegamos o sí a la próxima estación de GNC con el combustible único gas que tenemos, porque no nos funciona nafta. Esta hipotética situación que acabo de relatar, cualquiera que me esté mirando que tiene o tuvo durante mucho tiempo auto a gas, seguramente caminó por estos senderos y quiere alejarse, en la medida de lo posible, de tener nuevamente un auto que solo funciona a gas, porque es una situación que no es para nada agradable. Entonces, volvemos a la idea original: queremos mantener nuestro auto funcionando bicombustible, y para esto, como no está dedicado, tenemos que adecuar tanto el sistema de alimentación, la gestión de combustible, como el sistema de encendido, el avance, la chispa, para que funcione óptimo en un combustible y en el otro combustible, sin más operación que la del conductor eligiendo con una llave conmutadora nafta o gas. Partiendo de esta base, que es un automóvil bicombustible, sí, sé que me pongo reiterativo y un poco pesado, colocamos algunos dispositivos, como puede ser un mezclador o los picos inyectores en el carburador, para lograr que pueda recibir gas y también pueda seguir recibiendo, con la menor modificación y alteración posible, nafta. La parte gestión de combustible, entre comillas, queda intacta o con la menor alteración posible. Lo mismo debería ocurrir con el encendido. Y utilizando el mismo ejemplo anterior del auto carburado, era muy común que estos autos, con carburador y encendido por distribuidor, cuando se convertían a gas, le dejen el distribuidor corrido, avanzado, 10-12 grados por sobre el original, pues lo que iban a usar prácticamente en su totalidad era gas. Rara vez volverían a pisar la nafta, solo eventualmente para llegar a alguna estación, porque no les daba la autonomía o porque se les acabó en el trayecto urbano, en fin, muy pocos kilómetros. Y los viejos lobos de gas recordarán la gente bajándose, comentarlo, no, me bajo y le corro el distribuidor, lo pongo a punto para nafta si tengo que hacer 100 kilómetros, porque si no pistonea mucho y se va a romper el motor, lo cual es cierto, se rompe el motor por detonación. Entonces ya era un vox populi, no, bueno, lo dejo avanzado para gas y de última, si ando a nafta, lo corro para andar a nafta. Algunos hasta tenían la marca en gas y la marca en nafta, le hacían una rayita al distribuidor al cuerpo y una raya a la parte de referencia, que puede ser el caballete de la leva, puede ser el block, etcétera, dependiendo cada motor, para poder ponerlo en una posición o en otra, que más o menos eran entre 8 y 12 grados de diferencia sobre el avance inicial, que, como ya habrán visto en el video anterior, suma a toda la curva. Por y para esto hice el video anterior, que está acá abajo en la descripción del video, y si no lo viste, te recomiendo que ahora mismo pongas pausa, sácame la pausa un segundo, y te vayas ya mismo a ver ese video primero. Sí, ya sé. A mí tampoco me gustaba cuando mi papá me mandaba a buscar una palabra que no entendía al diccionario, por ejemplo, paupérrimo, o cuando leía el Quijote y no entendía nada y tenía un diccionario español antiguo.
Pero créanme que necesitan de ese video para poder apoyarse en esos escalones y entender todo lo que viene a continuación. Si no, van a terminar de ver este video, que es lo que seguro van a hacer, van a entender la mitad de las cosas, van a volver a ver el video anterior y ahí van a volver a ver este video. Háganme caso, háganme caso. ¿Vida de fin de semana todos los días es posible? Sí, es posible. A mí me costó 6 meses encontrar cómo es posible. Y ahora que lo sé, yo me pregunto, ¿no te da vergüenza tener uno de estos? Y no me refiero a un iShot específicamente, sino a un teléfono y no estar haciendo 1000, 1500, 15.000 Bitcoin por minuto. En algún lugar de toda esta pantalla hay un link. Clique ahí y te va a llevar para que veas una clase completa de todo lo que tenés que hacer para que la mayor cantidad de dinero que puedas generar venga directamente a mi bolsillo. Después, no digas que no te avisé. ¿Quién está hablando? No hay nadie ahí. Yo sabía que no iban a poner pausa. En el video anterior justamente hacía una comparación un poco satírica sobre correr el distribuidor cuando andamos a nafta y cuando andamos a gas y los viejos automóviles como el Ford de los chicos de Vintage Holiday Garage, que debía con el bigote acomodarse el avance a lo que el conductor suponía o sentía como ideal a cada condición de manejo. Y pensando un poco mientras redacto el guión, también es bastante razonable, por ejemplo, para un 504 que nació para taxi, que va a moverse en el ámbito urbano, no va a tocar más que una autopista corta, tal vez media panamericana, y que por su tipo de uso, aplicación, jamás va a volver a ver la nafta en muchísimos años, probablemente hasta su cese de actividades, abro paréntesis, o sea que sí se va a convertir en dedicado GNC, cierro paréntesis, que se gire el distribuidor para tener el avance más cercano a lo ideal con GNC y listo, pues no sabrá qué significa nafta ese auto a partir del día que se le coloca el equipo de gas. Pero reitero, y sé que machaco con la misma idea, pero claro, ese tipo de aplicación imagino que dista mucho de la gente que ve mis videos, que seguro quiere mantener en condiciones ideales ambos combustibles, por lo tanto siempre puede elegir qué combustible usar, porque nunca sabemos cuándo puede romperse un caño, puede haber falta de gas, etcétera, y siempre es bueno tener un vehículo que funciona con los dos combustibles. 2, porque si no son 4. Y no, tampoco va a ser este el video, como ya dije, en el que hablemos de qué precauciones hay que tener para Que no se rompa, dañe, desgaste prematuramente o un sistema de alimentación original que se usa 2 litros a la... No es el video para eso. Este video es la segunda parte de variadores de avance, así que si les interesa que haga algo relacionado a todo esto que dije que no va a ser este el video, comentarios, y en función de cuántas solicitudes aparezcan relacionadas a eso, veo si hago un video específico o lo meto en algún otro Moler para Responde. Solo les cierro el concepto que el uso periódico de nafta tiene como único fin que no se rompa el sistema de alimentación original y nada tiene que ver con el cuidado del motor, pistones, tap, nada, no tiene nada que ver. Es solo para que cada vez que queramos hacer chic y pasar a nafta, el auto ande a nafta. Entonces, volviendo al caso del vehículo bicombustible, para poder utilizar nafta o gas según uno quiera hacerlo a través de una llave conmutadora, y para no ser el autito de Vintage Holiday Garage, que tenemos que adecuar el avance todo el tiempo, del distribuidor, el otro bigote. Si yo muevo el bigote, fíjense, ven que se mueve. Claramente haría falta un dispositivo que, solidario a la solicitud nafta o gas, me adecúe el avance ideal o lo más cercano a ideal para un combustible o el otro combustible. Básicamente un dispositivo que me mantenga el avance ideal, original, para nafta y me sume, modifique los grados de avance necesarios para que cuando estoy en gas me acerque a los ideales de este combustible. Y reitero, todo esto solidario a la operación convencional de elegir nafta o elegir gas. Porque ya tener 5 perillas para hacer una conmutación de combustible es como que es un montón. Y todo esto lo digo mientras pienso, y me imagino que ustedes piensan, que si tienen un auto carburado, seguimos con el mismo ejemplo por el momento, que si no tuvieran este dispositivo de variación de avance, lo único que deberían hacer, reitero, en un auto carburado con distribuidor convencional, es bajarse y girar manualmente el distribuidor entre un punto y el otro,
si es que los tienen marcados, si no se van a tener que valer de cierta instrumentación u oído y ciertos conocimientos para elegir el avance más o menos ideal para un combustible u el otro. Les recuerdo que tener el avance incorrecto en gas puede ocasionar bastantes cosas malas, pero tener el avance incorrecto en nafta va a ocasionar inmediatamente problemas. Un avance excesivo en nafta en muy pocos kilómetros es un motor roto. Tienen que saberlo esto. Si vieron un video mío anterior, que es este de acá, un variador de avance económico y simple para vehículos viejos, carburados con distribuidor convencional, en el caso del ejemplo es un 504, también te lo dejo acá abajo en la descripción. Les cuento que eso no lo inventé yo. Eso existe y es más viejo que el GNC en la Argentina. Increíble. Me olvidé de decirles, no se pierdan lo último que hay en cómo ganar plata fácil con la compra de criptomonedas. Es excelente, mirá lo fácil que es. Te descargas esta aplicación que se llama Bimongo e inmediatamente te dan un crédito por 4.000 euros. Con eso vos podés inmediatamente comenzar a apostar a si esta moneda va a subir o va a bajar o va a abrir la puerta para ir a jugar, y en función de cómo vas acertando o no, perdés absolutamente todo lo que te queda, la casa, en una estafa piramidal en la que no hay manera de salir. Es excelente. El primer variador de avance electrónico, que no es este, era mucho más grande y apareció varios años después que el neumático mecánico anterior, funcionaba al revés de lo que imaginaríamos que tiene que ser el funcionamiento de un variador de avance. Atrasaba a nafta. Uno colocaba el distribuidor en la posición ideal o más cercana a ideal de gas. Supongamos, si un auto tenía 10 grados de avance inicial para nafta, lo ponía en 22 grados de avance inicial estando en gas, y el variador de avance restaba grados a través de un preset de regulación o dip switch o switches, unas palanquitas, hasta llegar a los 10 grados iniciales. Les restaba estos 12 grados. Para el ejemplo, no se guarden, siempre lo digo en todos los videos, no se guarden los valores absolutos porque quedan adentro de un cuadrado. Guarden el concepto. Se ponía el avance entre comillas ideal o más próximo a este para gas, y se atrasaba hasta llegar al punto de nafta que decía el manual del auto. Si fuese un video de Molinari, acá diría hashtag datazo, pero no tengo ni el carisma, ni soy tan inteligente, ni lindo, ni alto, ni todas esas cosas que tiene Molinari. Gracias a esta invención de un variador de avance que atrasaba en nafta, después se creyó, e inclusive mucho personal técnico del rubro se encargó de distribuir este rumor, que en realidad era un mito, que todos los variadores que vinieron a posteriori atrasaban cuando estaba nafta en lugar de avanzar cuando estaba gas. Yo sé que les suena que es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Una gran desventaja de este tipo de variador es que ante cualquier desperfecto, el avance que quedaba era el de gas. Se rompía, se quemaba el variador, pero de una manera que me deje seguir funcionando la chispa, o sea, dejaba de atrasar, y cuando yo esté a nafta iba a estar 12 grados avanzado, con lo que la perforación de esos pistones era casi un hecho en pocos kilómetros. Y cabe aclarar que cuando hablo de estos variadores, estoy hablando de algo que a principios de los 80 ya existía. Reitero, esto cuando el GNC llega a la Argentina ya existía, ya no era una novedad en el mundo, solo que acá se ignoraba o no era conveniente, económicamente hablando, porque se incrementaba el costo del equipo, que se conociera. Pero cuando empezó el gas acá, ya los variadores no eran una novedad. No inventamos nada en ese momento, porque después sí fuimos precursores en un montón de cosas. Entonces les repito y les cierro la idea. Uno tenía que poner a punto con el punto ideal o más cercano al ideal con GNC, para eso nos valemos de la lámpara estroboscópica que pueden ver en el mismo video del variador de avance para el 504 que está en la descripción, y luego también se controlaba con la pistola estroboscópica que cuando estuviera en nafta llegue al valor indicado por el manual. Como siempre y como ven, nada estaba alejado de lo que siempre digo que es vieja escuela: agarrar los manuales, leer. Tenían que leer el del GNC, a ver cuál era más o menos lo ideal para el gas, tenían que leer el manual original del auto
para poner a punto ese variador y que atrase los grados necesarios para que tenga en nafta el avance ideal, original, que el fabricante pensó. Fíjense, estamos hablando del año 80 y ya estoy hablando de la importancia de leer los manuales, nada diferente a lo que muestro en mis videos. No llegué ni a la mitad del texto todavía. Yo estoy pensando, esto sí no está en el guión, mientras digo todo esto, me imagino que más de la mitad de la gente que está viendo este video jamás usó siquiera un auto a carburador y distribuidor. Probablemente muchos de los que ven nacieron ya en la era de la inyección y nunca se acercaron siquiera a un vehículo tan viejo como algo carburado y con encendido electrónico por distribuidor, ni les cuento a platinos. Pero bueno, también aprovecho este video para intentar contarles, es casi un perdón centenias, o sea, ya van 2 citas a Molinari en este video. Porque todo esto que estoy usando para el ejemplo, ya vamos a ir a cosas más modernas, pero hasta acá todo lo que mostré está relacionado a tecnologías viejas, y no me refiero solamente al variador de avance, sino porque, como se habla en otros videos míos que encontrás acá abajo en la descripción, se trata de hacer coincidir, machear la tecnología que tiene ese motor, esa gestión con la que vamos a convertirlo a GNC, GLP, el combustible alternativo que fuera, con la tecnología de este combustible alternativo. No le podemos poner un quinta generación a un sistema carburado, ni viceversa. No es conveniente poner un sistema aspirado a un vehículo de inyección directa. Bueno, ya todo eso está explicado en otros videos, pero esto, ¿no? La importancia de que conozcan tal vez gente que nunca se zambulló adentro de un capot de un auto viejo, que vean cómo es un sistema carburador y distribuidor y las implicancias, los problemas, todas las cosas que esto traía. Me siento un poco viejo, quiero que lo sepan. Conforme el tiempo fue pasando y los sistemas se fueron actualizando, la tecnología fue mejorando, fue modernizándose, todos estos sistemas se hicieron más simples y duraderos. Sí, dije más simples y duraderos, aunque alguno que otro todavía se rasgue las vestiduras diciendo que un platino es mucho más confiable que un encendido electrónico, por ejemplo. Y a esta gente que está convencida de esa afirmación, me gustaría preguntarle y que responda en los comentarios si en 200.000 kilómetros a cualquier vehículo. Y no estoy hablando de meses. Recuerden que, por lo general, la duración de los componentes sometidos a desgaste de un motor o de un automóvil no se los mide en años, salvo los que tienen envejecimiento como una correa de distribución, sino que se los mide por kilómetros. Entonces, en 200.000 kilómetros, ¿cuántas veces regularon la luz del platino, cambiaron condensador, cambiaron rotor y tapa de distribuidor en un Corsa, Logan, Voyage, Surán, Focus? Exacto, nunca. Probablemente algunos a los 100.000 kilómetros cambiaron una o varias bobinas porque nunca le cambiaron bujías, que es algo que pasa habitualmente con vehículos con estos sistemas de encendido tan confiables, tan potentes. Llegan a los 80, 90, 100.000 kilómetros con las mismas bujías, lo cual para un auto con platino y distribuidor es impensado. 40.000 kilómetros con las mismas bujías, ya se empastaban, los cables se empezaban a fugar por todos lados porque el encendido era mucho menos potente, bastante más precario, y enseguida cuando un componente fallaba se evidenciaba una falla. En el caso de estos sistemas más modernos se evidencia la falta de mantenimiento en que otro componente paga el pato. Por eso digo, si llegaron a los 80, 100.000 kilómetros sin cambiar bujías, ahí se enteran que hubiese sido conveniente cambiarlas cuando además tienen que cambiar la bobina. Pero si hacen el mantenimiento que corresponde y en 100.000 kilómetros ya han cambiado entre 3 y 4 juegos de bujías, lo más probable es que a los 200.000 kilómetros lleguen las bobinas, los cables, si corresponde, originales, sin ninguna alteración. Y por supuesto no hay platino, no hay condensador, no hay rotor, no hay tapa de distribuidor, con lo que esos componentes no se reemplazan y el auto no se para. Entonces es mucho más confiable que un sistema a platino y condensador. Sí, ya sé lo que están escribiendo porque me anticipo a lo que están escribiendo. Igual escríbanlo porque me sirve, pero ya me imagino las respuestas. Mientras las están escribiendo, o sea, yo estoy grabando el video y ya me imagino lo que ustedes en este momento están escribiendo, que sería algo así como, no, pero el platino, si te falla con una limita de uña, le limás los contactos y en el medio del desierto limás los contactitos y le ajustás la luz y más o menos seguís andando. Sí, ok, fenómeno. Explícaselo a tu tía, explícaselo a un contador que desconoce cómo cazzo funciona todo lo que está bajo el capot, que no distingue entre un rotor y una grande de mozzarella.
no le sirve de nada que su auto sea platinero. Solo le va a aportar mantenimiento y control cada 3, 5, 6.000 kilómetros, 10.000, ponele, si es un distribuidor hermoso, ajustes periódicos, un encendido electrónico, por ejemplo, si bien quizás en 300.000 kilómetros algo de juego aparece en el eje, no se le hace nada, sigue con el módulo original. Si reemplazan bujías, cables, rotor a tiempo, en 300.000 kilómetros no van a cambiarle absolutamente ni un módulo, ni nada, nada. Entonces sí, puede que el módulo en algún momento, después de 30 años, nos deje a pata. Se compra otro módulo y listo, es tan simple como eso. Y el módulo de encendido que hoy te deja a pata, tal vez tuvo 20 o 30 años de uso ininterrumpido. Vamos a poner un módulo nuevo que se saca y se pone. Se saca y se entra. No lleva ajuste como si lleva un platino y el auto vuelve a funcionar. En todo caso, nos llevamos un módulo en la guantera y ya está. De hecho, hay autos que se les hace el motor y siguen funcionando con el mismo módulo, el mismo distribuidor electrónico con el que salió de la fábrica. Sí estamos de acuerdo que tenemos tapa y rotor sometidos a desgaste y van a requerir su reemplazo con la periodicidad que diga el manual de mantenimiento preventivo y también el eje y los bujes de este, que dependiendo de un montón de variables se va a gastar más o menos rápido. Pero es incomparable ya el salto que tenemos entre platino y encendido electrónico. No hablo siquiera en performance, sino en durabilidad. ¿Mati, entendiste? Mati, sí, pero... ¿Mati, entendiste? Sí. Y si seguimos avanzando, vemos que los encendidos estáticos, tanto sea en inyección como en carburados con encendidos estáticos, al no tener piezas sometidas o expuestas al desgaste, no hay distribuidor, no hay eje, no hay rotor, no hay tapa, no hay nada mecánico que se pueda gastar. Estos encendidos, o estas inyecciones, la parte de encendido, medianamente bien mantenidos, respetando el cronograma de mantenimiento preventivo, no es raro que lleguen a los 500.000 kilómetros sin cambiar un componente. Salvo los que sí deben ser reemplazados, como las bujías, por ejemplo. Increíble. Se reemplazan los componentes, los mantenimientos son en ese sentido más sencillos, y además los componentes de por sí son más duraderos, por más que sean más costosos al momento del reemplazo. El hecho de no parar el vehículo, el hecho es una planta, pero el hecho de no parar el vehículo es, para el que depende de él, un montón. Es incomparable. Igual espero el aluvión de comentarios negativos con respecto a lo que estoy diciendo, le haré frente a las balas como me sea posible. No me digan nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Sí, ya sé. El pelo, la remera que es otra, no me pidan tanta continuidad, no se imaginan lo tedioso que es grabar esto y que para ustedes no les represente un bodrio. Seguimos con variadores. Cuando pasó de ser un platino el encargado de la ruptura del primario de la bobina, los contactos del platino al abrir y cerrarse son los que dejaban cargando a la bobina y al momento de levantar, al momento de abrir los contactos, se generaba en ese momento la chispa por la autoinducción en la bobina. Bueno, cuando pasó a ser encendido electrónico, que dentro del distribuidor había un reluctor, la famosa estrellita y su captor, aparecieron dos pequeños problemas para los variadores. El primero es que el tiempo de carga de un sistema con platinos es muchísimo más largo y no trae mayores problemas porque las bobinas son de mucha mayor impedancia, tienen más resistencia, pueden estar bastante más tiempo conectadas constantemente porque no se prenden fuego, por así decirlo, dado que la corriente que circula es más baja porque están pensadas para esa aplicación. En cambio, una bobina de encendido electrónico tiene muchísima menor impedancia, muchísima menor resistencia, porque están pensadas para ser controladas de una manera mucho más rápida a través del módulo de encendido. Esto es lo que causa que si pongo una bobina de encendido electrónico con un platino, al poco tiempo se termina derritiendo el platino, no la bobina. Lo que se me quema es el platino porque no puede manejar tanta corriente, al menos no con su sistema precario mecánico que le da el tiempo de carga. Todo el tiempo que no está abierto el platino está cargando la bobina y le está circulando corriente. Cuando se hacía esto se colocaba una resistencia limitadora que de alguna manera compensaba un poco esto. Los viejos dinosaurios de la mecánica recordarán lo que estoy hablando, pero básicamente el concepto a incorporar o a entender es esto.
bobinas para encendido electrónico requieren, o les circula, mejor dicho, mucha mayor corriente que un módulo sí la puede comandar y un platino no tanto. Bueno, ese fue el primer escollo para el variador. El variador, como está entre medio de la bobina y el platino, o en todo caso de la bobina y el módulo de encendido electrónico, es quien se encarga de comandar a esa bobina. Y el variador que antes podía comandar una bobina de encendido a platino, que requiere o le circula muy poca corriente, no es apto, va a funcionar muy poco tiempo, para manejar una bobina de encendido electrónico. Se va a terminar quemando el variador. Y obviamente, si se quema el variador, que está entre el módulo o el platino y la bobina, no vamos a tener encendido y nos vamos a quedar a pata. La verdad que la solución a esto no fue muy compleja, fue cambiar el transistor o el circuito de salida que controla esa bobina por uno que soporta mayor corriente y el resto del variador prácticamente siguió igual. Pero el segundo problema es que algunos módulos de encendido electrónico tienen control de la corriente. Están todo el tiempo viendo cuánta corriente circula por la bobina. Esto es buenísimo desde el punto de vista de la ingeniería, ya que siempre está en el punto óptimo. Aumenta el tiempo de carga o lo disminuye para que la corriente que circula siempre sea la misma. La verdad que es buenísimo. No para los que fabrican variadores. En el caso anterior, mucho más simple, un módulo que no controla la corriente, no controla el tiempo de carga, el famoso duel. Los viejos lobos de la mecánica nuevamente deben recordar de lo que hablaba, y muchos de ustedes, si prestan atención al video anterior de variadores, que lo dejo acá abajo en la descripción también. Herramienta que se usaba para controlar los distribuidores en avances y ángulo de contacto. Van a ver que en el distribuscopio una de las cosas que se mide es el duel, que es el ángulo del contacto del platino, que luego se adoptó como indicador del tiempo de carga de la bobina. Directamente se identifica como duel y punto. Si yo una bobina de encendido electrónico le dejo mucho tiempo de carga, la corriente que circula es gigantesca y se me quema todo. Por eso es que casi todos los módulos de encendido tienen o control de corriente o un tiempo fijo. Por ejemplo, 3 milisegundos, que saben que con eso cualquier bobina de encendido electrónico de 0.8, 0.9 ohms dispara perfecto y circula más o menos la corriente ideal. El variador de avance de este tipo, de los que son para platino o encendido electrónico, que van intercalados entre sea platino o módulo y la bobina, no dejan de ser un módulo de encendido intercalado entre estos dos componentes, como lo era, y los dinosaurios de la mecánica deben recordar, los estoy citando nuevamente, a los ayudachispa de muy reconocidas marcas que se colocaban para simular un encendido electrónico aún teniendo platinos. Bueno, estamos más o menos utilizando la misma tecnología, solo que además tiene la función de variar el avance. Volviendo al tema que estábamos hablando, los variadores de avance por lo general tienen control de corriente de la bobina porque están conectados directamente a ella, monitoreando cuánta circula y en función de eso seleccionan el mejor tiempo para llegar a la corriente ideal. Se acabó. Pero si yo tengo un módulo de encendido que controla corriente, pero no está conectado a la bobina, porque hay un variador en el medio, por lo tanto no puede ver a la bobina, no tiene manera de medir esa corriente, porque no circula nada, un variador de avance no consume nada en las entradas que son las que originalmente el módulo tenía conectado a la bobina. No circula nada de corriente. Entonces pueden pasar un montón de cosas raras. Que no dispare la chispa, que la dispare a destiempo, que el tiempo de carga, el duel, se dispare a valores inconmensurables y el variador replique eso hacia la bobina, se corra... Desastre, desastre, mil problemas. ¡Tabum! Un ejemplo que voy a citar de las primeras marcas que hicieron variadores electrónicos, que es AEB, era el Wolf. El Wolf era un avance para encendido electrónico del primer tipo que estoy hablando, y el predecesor a eso, como mostré anteriormente, era el Platinos. Pero cuando pasaba esta segunda situación, un módulo de encendido o una EQ, ejemplo, Gran Cherokee V8, que controlaba, porque miraba todo el tiempo, le medía la corriente a la bobina, no podíamos poner un variador de ese tipo, del tipo del Wolf, porque no iba a funcionar. Empezaban todas las fallas, se tiraba de colores, un desastre. Los variadores para módulos que hacen control de corriente de la bobina tienen otra forma de funcionar. Dejan conectado el módulo a la bobina. Todo esto que estoy contando no lo hace un chabón con dos cables, sino que lo hace un chaboncito electrónico, que es generalmente un transistor bastante rápido, que hace lo que voy a relatar. Deja conectada la salida del módulo directamente a la bobina, al negativo de la bobina, y sencillamente haciendo el cálculo,
lo levanta unos milisegundos o microsegundos antes, lo necesario para generar el avance 3, 6, 9, 12 grados. Tiene una contra, por supuesto, este sistema, que es que si se avanza en demasía en motores de muchos cilindros, voy a volver a citar el caso porque es un caso muy puntual para el Joker, en la Gran Cherokee V8. Tiene distribuidor la Gran Cherokee ZJ V8, son 8 cilindros para una sola bobina, porque, reitero, tiene un distribuidor con una bobina single coil, y si yo avanzo demasiado el encendido, por ejemplo, a 4000 RPM más de 9 grados, le saco tanto tiempo de carga a la bobina, porque le levanto antes el negativo, que prácticamente no existe la chispa. Entonces, arriba de las 3000 RPM, prácticamente la curva tiene que tender a cero, porque no me alcanza sino el tiempo de carga de la bobina. Esto es una falencia de todo sistema con distribuidor, de muchos cilindros, un 6 cilindros arriba de las 6000 RPM, 6500 RPM, ya está el límite de que la chispa sea buena. Ni les cuento un 8 cilindros, afortunadamente ese V8 no gira más de 5000 y moneditas, entonces no tiene tantos problemas a nafta, pero cuando intentamos variarle el avance, no podemos llegar al avance ideal porque termina no teniendo tiempo para cargar la bobina y la chispa se viene para abajo. Como ven, flor de mariposita, mira qué linda. ¿Cómo nos limpiamos esa antena, Cito a la Gran Cherokee ZJ V8 5.2 por tener la particularidad de ser, por más que sea inyección, un vehículo que tiene distribuidor y bobina simple, single coil, siendo un V8 8 cilindros, dividimos 8 cilindros en los 20 milisegundos que dura un motor girando a 6000 vueltas y nos damos cuenta que el tiempo de carga de la bobina es ínfimo, ínfimo. Ya en un 6 cilindros, a 6000 RPM está un poco complicado, a nafta, está complicado con el tiempo de carga de la bobina, tiene que ser muy bajo, una bobina de bastante mayor corriente para que achique el tiempo de carga. Imagínense, reitero, en un V8, son 2 cilindros más para dividir en una fracción de tiempo muy chica. Tiene muy, muy limitado el tema del encendido, zafa la ZJ, la Gran Cherokee, por tener poco régimen de giro, 5200, 5500 vueltas tope, pero la potencia está en 5200 o por ahí, entonces no estamos tan complicados. Si no hablamos del gas, le metemos, reitero, el variador en el medio, y si avanzamos lo que idealmente necesitamos para que ese motor ande bien, nos quedamos sin chispa. Le planchamos por completo el tiempo de carga de la bobina. Tantos microsegundos o milisegundos ya lo avanzamos que no tiene más tiempo de carga, no hay chispa. Entonces tenemos que balancear y entrar en un compromiso entre lo que funciona, sin que deje de andar porque se queda sin chispa, y lo que sería ideal para que rinda todo su potencial. Bueno, el punto medio en el que no deje de andar y tenga mejor avance que no tener variador. Más o menos la curva termina dando que ya a 3200 vueltas prácticamente no tiene avance, y como vimos en el video anterior, donde es mucho más notorio e importante, es en la parte baja del tacómetro. Después de las 3000 vueltas, que tenga un poco de pérdida de potencia, no va a cambiar tanto, y menos en un motor que podría crucerear perfectamente a 2500 vueltas, que son muchos kilómetros por hora más que la velocidad legal máxima, así que no habría problema. Puse esto como ejemplo para que entiendan que ya en sistemas viejos, un distribuidor con su bobina, ya había limitaciones en cuanto a los variadores que no tienen que ver con el variador en sí, que es malo, que es bueno, sino con la aplicación y la tecnología propia del vehículo. Mati, ¿entendiste? Sí. Casi. No, casi. Casi siempre su conexionado en estos variadores que son para bobina y módulo sin control de corriente o platino es este. Por supuesto, alimentación bajo contacto y masa. Masa verde con amarillo, como un cable de tierra, y la alimentación rojo, o puede ser rojo con tira negra. El famoso azul gas, que es lo que todos interpretamos como el cable que tiene 12 voltios cuando funciona gas, viene de la llave conmutadora, por supuesto. Marrón es el cable que va a la bobina, es el que el variador de avance como módulo va a disparar ese cable, y el cable color negro es el que va conectado al cable que originalmente iba a la bobina, es decir, el que viene del módulo o del platino y normalmente iría a la bobina, tac, queda interceptado por el cable negro
y marrón, quedando marrón para el lado bobina y negro para el lado módulo o platino. Si analizamos esto tipo en diagrama de bloques, vemos que la diferencia no existe entre Wolf, Joker y el Platinos, por ejemplo, para poner los ejemplos de la marca AEB. No tengo una gran diferencia. Hacen exactamente lo mismo. En los tres casos opera como módulo el variador. Claro que en el Platinos lo hace con un tiempo de carga mucho más largo porque está pensado para una bobina de encendido a platino. En el caso del Wolf lo hace con un tiempo de carga controlado, lo controla el propio variador de avance, el tiempo de carga de la bobina. Y en el caso del Joker tiene que hacer la función que conté anteriormente, de dejar conectado el módulo original y levantarle el negativo antes para incrementar el avance, penalizando el tiempo de carga de la bobina un poquito. Pero el conexionado, cómo se instala, el concepto como tal cosa, es igual. No hay una gran variación. Por supuesto que sí, cómo se comporta, tanto hardware como firmware internamente, es completamente diferente. Bueno, firmware en el Platinos no hay firmware, es todo electrónica discreta, pero sí lo hay en el Joker y en el Wolf. Yo nombré en este caso los modelos de AEB por ser una de las marcas precursoras en nuestro país, pero también podría haber nombrado el ADP, el APW y el APJ que son de TA, o podría haber nombrado los equivalentes de BRC o los equivalentes de otras marcas, en fin. F1, PBR, Lógica, Diel, me olvido un montón, pero hay un montón que tienen toda esta variante o tuvieron en su momento esta variante de variadores, es medio un trabalenguas, para suplir las necesidades del mercado, por supuesto, en esos años. Hey, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Mi nombre es Carl Tuberder y puedo enseñarte inglés en 47 segundos con mi método. Hablo 43 idiomas. Apúntate aquí abajo en descripción, es gratis. Después tendrás que pagar. Pero todo concluye al fin, nada puede escapar y los distribuidores en algún momento se terminaron. No, claro, no es que dejaron de existir los vehículos que estaban funcionando con distribuidor, ¡puf!, se fumaba el distribuidor y quedaban todos parados porque ya no había más distribuidores. No, me refiero que cuando fue pasando el tiempo, las fábricas fueron migrando a sistemas, lentamente, ¿no?, y progresivamente, a sistemas que no requerían del distribuidor, sino que pasaban a ser sistemas estáticos. Y no tiene que ver necesariamente con la inyección, porque tenemos un montón de ejemplos de autos que ya eran inyección y todavía mantenían el uso del distribuidor. Cité a la ZJ, la Gran Cherokee, tanto en sus versiones 6 y 8 cilindros, eran inyección y seguían teniendo distribuidor. También puedo citar a los Honda con motor D16, por ejemplo, que todavía tenían distribuidor, aunque eran inyección, y una muy buena inyección, pero todavía mantenían el distribuidor. Por supuesto que solamente cumplía la función de dedo rotor, distribuir la chispa, porque el avance era microcontrolado por la EQ a través de la lectura de una rueda fónica. Ahí vamos. ¿Querés saber lo que es una rueda fónica? Mira. Sí, de a poquito. 4. La rueda fónica, generalmente situada en el cigüeñal, aunque hay casos que puede estar en la leva e incluso, como en los Honda, dentro del distribuidor, tiene la función de informar, a través de lo que lee el sensor de cigüeñal, que va a medir el paso de estos dientes de la rueda fónica, la velocidad y la posición del cigüeñal. Esto es crucial para saber en dónde está el motor, qué cilindro está en punto muerto superior o próximo a estarlo, y entonces sabe cuándo disparar la chispa. Y de la misma manera que un contrapeso lo haría moviéndose por centrífuga y avanzando el encendido, en función de contar los dientes, dividiéndolo por una unidad de tiempo, sabe a qué velocidad está girando, y si está girando a 6.000 RPM, va a tener más avance que a 1.000. Lo mismo que haría un contrapeso mecánicamente, pero a través de la gestión electrónica y, por supuesto, de una tabla interna. Todo esto que te estoy contando se ve mucho mejor acá, en este video que te estoy mostrando, que abajo está, por supuesto, el link en la descripción, y hace una visión mucho más general y, por supuesto, más explicativa de cómo funcionan estos sistemas. Así que te recomiendo que lo veas. La rueda fónica puede tener diferentes geometrías y esto tiene que ver con lo que el fabricante está acostumbrado a usar, sea el fabricante del motor o del vehículo o bien el fabricante de la gestión electrónica, puede ser Denso, Bosch, en fin. Hay geometrías, casi todas N+G, número de dientes y un gap, un faltante, como pueden ser las más conocidas, 60-2, 36-2, 36-1. En realidad, la forma correcta de nombrarlas es 60-2, 36-2, 36-1, 18-2,
y así, que son básicamente la cantidad de dientes que tiene toda la rueda y los dientes que le faltan para indicar el gap. Este gap es crucial para saber justamente, reitero, es la referencia para entender cuándo comienza a contar los dientes, por así decirlo. Si fuese todo de dientes continuos, nunca sabemos cuándo comienza el ciclo. Entonces el faltante es la referencia. Como diría Pedro Velora en el video del Misfire. Totalmente, siempre hacen falta referencias. En este caso, la primera cuerda, que es el punto a partir del cual comienza el ciclo. Yo les dije cuáles eran las más comunes y tal vez actuales, pero les puedo contar que hay también formatos de N más G con doble gap, por ejemplo, como la famosa Siemens Renix 4422, que cualquiera que haya caminado un poquitito por el rubro de la preparación o haya estado en los foros viejos de Tuninón o de Enfierrado quizás, recordarán los Clio Williams, recordarán todos vehículos franceses como el Renault 1916S y todos esos que tenían este sistema de inyección con distribuidor que tenía una rueda fónica con 22 dientes, un gap, 22 dientes y otro gap. Y esto no termina acá, porque los V6 de la época tenían la 60 menos 2, menos 2, menos 2. Exacto. Si son buenos para las matemáticas, se habrán dado cuenta que el 44 menos 2 era justamente por tener a 180 grados cada gap, que en un 4 cilindros coincide con los cilindros que están en punto muerto superior y media vuelta después estos otros dos, en un caso 1 y 4 y en el otro caso 2 y 3, pasan a estar en el punto muerto superior. Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta. Y en el caso de un 6 cilindros, o casualidad, 605, Renault 30, podemos encontrar que esta rueda 60 menos 2 menos 2 menos 2 es justamente que cada 120 grados tiene un gap y, o casualidad, es la posición a la que las tres parejas de cilindros siempre van quedando en el punto muerto superior. Sí, re fácil para pensarlo y hacerlo funcionar a nafta, pero después el tipo que tiene que pensar un variador tiene que poder interpretar esa rueda fónica, esa geometría y un montón de cosas que vienen después. Por supuesto que Jeep no podía dejar de dar la nota y Jeep tiene 12 menos 3, tiene 3 gaps gigantes y 3 pulsos separados de 4 dientes. Acá les dejo la captura hecha cuando yo estaba en TA por el gran Pablo Gras. Acá atrás, si tengo suerte, ahí debería aparecer una vueltita completa de una rueda 60 menos 2, o sea, 58 dientes y 2 espacios faltantes que me completarían los 60. En este caso, por el tipo de onda, cuadrada, on-off, clarísimo, es un sensor del tipo Hall. Y en este caso, con un sensor inductivo, que no es on-off, sino que, como es corriente alterna, va a ir y venir en una sinusoide para un lado y para el otro. Pero queda clarito en los dos casos dónde está el gap, dónde está el faltante, que es la referencia que la EQ necesita para saber dónde empieza la vuelta. El gap físicamente siempre va a estar en el mismo lugar, salvo que se corra la rueda fónica, por supuesto, como les pasa a los Corsa, que se rompe y justamente con eso queda atrasado, hace cosas raras. Bueno, pero si esas cosas no pasan, si todo está como debería, la rueda fónica siempre va a estar solidaria al mismo punto del cigüeñal. Ok, polilla. Cada diente, en el caso de ruedas simétricas, ¿no?, como todas las que acabo de nombrar, va a tener la misma duración. Por diente entendemos la parte alta y la parte baja del diente. En el caso de una rueda de 60 dientes, cada diente representa 6 grados, 360 dividido 60. Por lo que si tomamos el diente con la misma duración en alto y la misma duración en bajo, que el diente midiera lo mismo, la parte alta que la parte baja en longitud, podríamos suponer que son 3 grados y 3 grados. Cada evento de esos 120 eventos que va a haber por revolución son 3 grados. Hermosa manera de poder calcular todo, mucho más precisa que un distribuidor que tiene un pulso cada 180 grados en un 4 cilindros. Bueno, en un 6 cilindros son 120 y en un 8 cilindros son 90 grados. Pero igual, es un montón la diferencia. Es una eternidad hablar de 3 grados contra 90 en el mejor de los casos. Bueno, volvemos a esta señal que tenemos acá, que es una 62 tipo Hall. Si yo acá, de alguna manera, logro electrónicamente correr un diente para adelante, o sea, hacer pasar el gap un diente antes, ¿sí?, y todos los dientes subsiguientes, por supuesto, también, y repetir el ciclo vuelta a vuelta, estoy como si corriera un diente de la rueda fónica mecánicamente, estoy avanzando 6 grados. En el caso, reitero, de una rueda fónica de 60 dientes. Si fuese una rueda fónica de 36,
corriendo un diente lo estoy avanzando 10 grados. Y seguramente muchos de ustedes digan, ya fue, agarro y corro el sensor directamente un diente en una rueda de 36.1 o 36.2, ya tengo 10 grados más de avance. Sí, claro, pero ¿y a nafta? No vamos a entrar en la parte mecánica de hacer una... De a poco, vamos de a poco y volvamos al tema variadores. Vamos por más. Si yo con este dispositivo electrónico, en lugar de avanzar un diente, lo puedo lograr avanzar 2, en la rueda hipotética de 60 dientes, 6 más 6, 12, estaría avanzando 12 grados el encendido original del vehículo. La ECU sigue manejando las bobinas, por ejemplo, un auto que tenga 4 bobinas, una por cilindro, la ECU me sigue manejando las bobinas, sigue manejando el avance por carga, atrasándolo si es necesario, y variando un montón de otras correcciones internas que hay miles, como el avance por motor frío, como el avance por temperatura de aire, y un montón de correcciones que hasta las desconozco. La gestión original sigue modificando un montón de cosas y nosotros solamente le corremos el puntito de inicio, el escalón, lo subimos un poquito. Y ahora sí, por eso les dije que esperaran, si yo fuese a usar solamente el auto a gas, únicamente, no va a haber nunca más la nafta, no sería ilógico, al igual que como dije anteriormente, con un auto carburado que nunca verá la nafta porque será destinado para taxi únicamente, no sería tan descabellado correr el equivalente a 10-12 grados el sensor de cigüeñal para hacer la lectura de la rueda fónica 10-12 grados avanzada. Claro que en algunos autos, como por ejemplo un Corsa, probablemente se pueda hacer, pero en algunos otros que entra en el volante motor y va agarrado a la caja, quizás se complique un poco. Caso Ford Rocam, caso Peugeot de la línea TU3, TU5 es bastante más complejo. Los Renault, en cambio, quizás en un Corsa se torne un poquitito más simple, se puede modificar el soporte y quizás se avanza un poco. ¿Es algo que yo recomendaría? No, por supuesto que no, pero está lleno, y créanme que hay muchos, de mandatarios que tienen taxis y tienen flotas de taxis o de remises que nunca más van a tocar la nafta, como comenté anteriormente, sacan todo lo que es relacionado a nafta, hasta el tanque de nafta, y colocan mayor avance moviendo el sensor de posición y ya está. Queda dedicado a gas con el avance muy aproximado a lo ideal y ya está. Pero eso no lo puedo recomendar yo porque no es, o al menos creo yo que no es el público que me mira. Y si así todo lo querés hacer, bueno, ya te di la información, qué es lo que tenés que hacer. Sabés que una rueda fónica de 60 dientes, cada diente equivale a 6 grados. En una rueda fónica de 36, cada diente equivale a 10. Ya está. Es bastante simple lo que tenés que hacer, si querés caer en eso. No te voy a juzgar. Sí te voy a juzgar si no te suscribís. Así que es un muy buen momento para apretar ese botoncito de suscripción, apretar la campanita y que no te pierdas más ningún video mío. Y eso sí evitaría que yo te juzgue. ¿Bati, entendiste? Bati, sí. Esto parece una huevada, pero avanzar medio diente, que serían 3 grados, o un diente entero, que pase al diente siguiente, o 2 dientes, no lo es tanto. No es tan una huevada. A 6.000 RPM cada vuelta de motor dura 10 milisegundos. Sí, este número que está acá. Si dividimos ese número, que es una revolución, una vuelta completa, por 60, que son los dientes, nos da, sí, 0,16 milisegundos por diente, o lo que es lo mismo, 160 microsegundos. Sí, para que sea más estrepitoso, para que le voy a poner los ceros adelante, y te digo que es 0,00016 segundos. Por diente, pero pará, porque vamos a suponer que la parte en alto y la parte en bajo duran lo mismo. Significa que es 0,00008 por cada semiperiodo, o mejor dicho, por cada evento. La parte alta y la parte baja del diente. Todos estos datos son irrelevantes para el promedio de los seres humanos. Pero piensen que el pobre variador tiene que leer esta información, procesarla, construirla de nuevo a nafta, sin demoras, y además, cuando funcione a gas, avanzarla por lo menos 0,00016 segundos para tener un diente o 6 grados de avance cuando andamos a gas. Y sí, para eso debe adivinar el futuro, porque como ya les expliqué, no es más como los primeros variadores de avance que atrasaban. Estos variadores avanzan sobre la lectura original, no es que atrasan 350 grados para avanzar 10. No, 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 tienen que predecir el futuro y sabemos que eso no se puede, eso no se puede. Solo se puede, por estadística, con eventos anteriores como referencias. Y además tenemos que sumarle que el cigüeñal
se acelera y se desacelera, aun cuando vamos en marcha constante. Si lo que acabo de decir, que el cigüeñal se acelera y desacelera a una marcha constante, te hizo mucho ruido, cortá este video ya mismo y te vas a ver el video del Misfire, que lo dejo acá en la descripción porque yo ya no sé si hay más lugar acá arriba, pero lo buscas como Misfire Molerpa y aparece con una guitarra en la portada. Tenés que ver ese video para entender todo lo que viene porque si no te vas a perder. Si yo saco las bujías de ese motor y no comprime más, vemos lo que pasa. ¿Ven la diferencia? Al cambiar la velocidad de giro, que Audi... Me tomé un tiempo recontraprudencial. Ya tendrían que haber ido a ver el video del Misfire. Si no lo vieron, van a entender un cuarto de lo que viene. Y si ustedes lo entienden bien, si no, bueno. El variador de avance que se va a conectar al sensor de cigüeñal, que a su vez está leyendo esta rueda fónica, tiene que tener la capacidad o bien de autodetectar el formato, el patrón, la geometría de la rueda fónica, o bien de ser reprogramado, configurado, seteado con los patrones más comunes que existen en el mercado. Por ejemplo, si la rueda fónica es de 62, debería poder o bien identificarla o uno setearla, porque si no, cuando uno dé arranque, el auto no va a arrancar. Debemos recordar que el variador está colocado, intercalado, entre el sensor de cigüeñal y la ECU, que es una de las señales, la del sensor de cigüeñal, más importantes para que funcione el sistema. Sin esta, ni siquiera se entera que el motor está girando. Entonces uno va a dar arranque y si no identifica la rueda, no hay salida desde el variador hacia la ECU. Para la ECU es como que el motor jamás giró, jamás intentaron ponerlo en marcha. Por eso es tan importante que o bien el variador la pueda autodetectar e inmediatamente en el primer giro ya tener una salida similar a la entrada, o bien uno setee, dependiendo en el auto en el que estuviera instalado, qué tipo de rueda fónica tiene para que, de la misma manera, al girar el arranque y detectar el variador una señal, tenga una salida similar para que la ECU se entere que el motor está girando. La rueda fónica puede ser exactamente la misma, pero puede pasar que inclusive cuando cambian los años de fabricación de un auto, tengan en un caso sensor inductivo y en otro caso sensor Hall. Y la señal se trata de formas completamente diferentes. La entrada que va a requerir el variador para un sensor inductivo será de un tipo y la salida, por supuesto, será de ese mismo tipo. Ese tipo, ni ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es... Y si fuese Hall, la entrada es completamente diferente y la salida es completamente diferente. Y me refiero al hardware. Físicamente no puede usarse la misma entrada. Y por eso es que tenemos variadores del tipo Hall y variadores del tipo inductivo, aunque ambos sean para conectar al sensor de cigüeñal, al sensor de la rueda fónica. Se conectan al mismo dispositivo, pero el dispositivo, el sensor, cambia. En un caso es Hall y deberá usar del tipo Hall, y en el otro caso es inductivo y deberá utilizar del tipo inductivo. Pero las complicaciones siguen, y de la misma manera que esto no es más que, como en el caso de los distribuidores, uno con control de tiempo de carga y el otro no, acá sería una cosa parecida, un variador para una cosa y un variador para la otra, tenemos motores que tienen sensor de cigüeñal inductivo y además tienen un sensor de leva Hall. Entonces ese variador tendrá que tener, además de un canal inductivo, entrada y salida inductiva, un canal de entrada y salida Hall para que no pierda, o mejor dicho, que no tome error de correlación en leva. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, esto lamentablemente va a quedar, sí, para un próximo video. Creo que es un muy buen cierre en este momento porque queda un montón de tela para cortar y este video ya está cercano a la hora de duración. Si llegaron hasta acá, no tengo más que agradecerles y también voy a aprovechar y les voy a pedir que se suscriban, aunque si no lo hicieron hasta ahora, dudo mucho que lo hagan. Como muchos sabrán, sobre todo los que me siguen desde el inicio de los tiempos, el propósito de este canal no es otra cosa que transmitirles el poco conocimiento que tengo para que lo aprovechen. No persigue ningún otro fin, así que cuanta más gente vea este video, es más gente que podría acceder gratuitamente a este contenido que, como sabrán, no tiene costo. Aunque no me ofendo en lo más mínimo si depositas plata acá, muchos dólares en este alias que te dejo. Cosa tuya. Yo me voy a editar y a dormir. Chao. Ceniza que no apaga el fuego,
estoy muy grande para juegos. Algo me dice que ahora sí se acordarán de mí. Voy a cortar acá, si no, no termino más. Cuando cambiaste 68 platinos antes del número 69, cito a la Jeep Grand Cherokee V8 5.2, la ZJ, por tener la particularidad